Primera de Reyes 17, quiero compartir verso 15. Primera de Reyes 17, verso 15. Dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa muchos días. Otra vez dice, entonces ella fue e hizo como le dijo Elías. Amén. Gracias Dios en esta noche. Gracias porque hemos adorado y hemos estado, Señor, rindiéndote alabanza de nuestra boca, Señor. Gracias porque tenemos este gran y tremendo privilegio de poder venir en medio de la semana a tener, Señor, este encuentro, Señor, con nuestros hermanos, todos juntos, como dice tu palabra, verdaderamente en la armonía que trae el Espíritu en nuestro corazón. Gracias. Gracias porque el Espíritu traspasa las barreras humanas. Gracias porque el Espíritu hace lo que nosotros no podemos. Te pedimos que esta palabra salga con poder, con autoridad, para que sea alimento sustancioso en estos días, en días donde está cayendo tanta muerte, en días donde viene la debilidad, podamos ser alimentados y fortalecidos por esta tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Días de debilidad, amén, días de crisis. Y días de crisis donde todo está en crisis, los gobiernos, el comercio, todo lo que es finanzas. Hay una crisis muy fuerte monetaria en este país, muchos comercios cierran, muchos vuelven para atrás. La crisis cuando todo queda vacío, pero no es esa la crisis. Hay veces la gente pone la mirada donde no la tiene que poner y mira la crisis donde realmente no es crisis. La crisis no es muchas veces una tinaja vacía, la crisis muchas veces no es una situación arruinada. La verdadera crisis muchas veces no está en lo que se rompió, sino en lo que causó todo esto. ¿Entiende? Muchas veces ponemos la mirada en las cosas que suceden, o sea, en las consecuencias, pero no en la causa. Y así es la vida espiritual. Por eso el modernismo de la iglesia hace que solo aplaude, grite, salte, pegue gritos de júbilo, pero no imitaron ni realmente incorporaron lo que produce el grito de júbilo, que es un corazón que está gozoso, un corazón que está rendido y que ya perdió la vergüenza y no le importa el que dirán. Entonces grita y grita con un grito de júbilo que si desafina o no importa, grita. Pero la iglesia solo se quedó viendo las consecuencias. Y aún cuando tiene que pareciera que resolver ese problema, lo resuelve según lo que está sucediendo en lo natural, pero no está mirando las causas. Y nosotros no estamos analizando conflictos. Hoy estuve en una charla, ¿se nota? Hoy estuve justamente hablando de conflicto, bullying y todo eso. Pero me quedaba pensando y durante la tarde pensaba, ¿no?, que lo que el hombre intenta resolver allá afuera por las crisis sociales que tenemos es la verdadera crisis existencial del hombre por una vida espiritual sin búsqueda de Dios. Porque cuando el hombre mira lo que está vacío, mira lo que se le terminó, mira el problema, lo único que está mirando es la consecuencia de algo que está sucediendo, pero que no puede entender y que no puede terminar de leer con sus ojos naturales. Lo peor en el espíritu es que el hombre no puede entender que sus crisis vienen por ausencia de Dios. Amén. Como las tinieblas es la ausencia de la luz y el frío es la ausencia del calor, porque en realidad Dios no es tinieblas, Dios es luz. Entonces le contestaría a la física y a la ciencia que no es que existe la luz y la oscuridad es la ausencia de la luz, el pecado es la ausencia de Dios. Amén. Amén, está ahí. Gloria a Dios. Amén. El hombre ataca lo que está mirando delante de sus ojos, pero realmente, no digo que no puede ir a la raíz, pierde de vista el mundo espiritual, y se queda con la crisis y ahí es cuando nos deprimimos, nos desanimamos, ahí es cuando nos vaciamos, ahí es cuando perdemos nuestras esperanzas. El miércoles pasado y el Espíritu Santo viene hilando las predicaciones, viene como consecuencias de predicaciones temáticas para nuestro espíritu, para que nuestro espíritu sea fortalecido conforme a los tiempos espirituales. ¿Se da cuenta? Para los entendidos hay tiempos espirituales de ataque y según el ataque Dios nos da el alimento necesario. El hijo de acá de la familia Espósito está con gastroenterocolitis.
¿Es así? Y tiene una dieta específica. Y Dios también nos pone en días y en temporadas de dietas específicas. Temporadas que nos habla de fe, temporadas que nos habla de paciencia, temporadas que nos habla de obediencia. Y en esas temporadas es porque Él conoce qué virus y qué bacteria está atacando a la iglesia. Por eso no nos podemos perder ese instante en la presencia cuando estamos todos unidos, reunidos, porque hay una palabra específica, es un alimento específico para ir en contra y debilitar y matar y levantar todo un sistema de defensa en el cuerpo espiritual para atacar ese virus y esa bacteria que no es a nosotros solos. A veces pensamos, soy yo solo, estoy siendo debilitado. No, mi hermano, todos estamos siendo debilitados, todos estamos de alguna manera siendo inducidos y socavado nuestro pensamiento para solo mirar parte de un ataque y no mirar contra qué estamos peleando. Si solo nos quedamos mirando que no sé, que tenemos un ataque, que estamos siendo derribados, estamos perdiendo el todo. Dios no nos mandó a ser parciales. Dios es un Dios total. Dios es un Dios todopoderoso. Dios no hace por partes. Su plan es completo. Su tiempo es completo. Y su visión es completa. Él no nos da por partes. Él nos dio su espíritu. Nosotros recibimos por partes. Nosotros miramos por partes, nosotros somos, parcializamos el tiempo y vivimos en un cronos y miramos así como por un tubo y no podemos ver el todo de Dios. Pero Él vio la necesidad del hombre y dio una respuesta para todo el mundo, ¿me entiende? Nosotros solo podemos responder en el uno a uno o por ahí a un barrio o a una comunidad. Pero Dios, que es todopoderoso, le pudo dar respuesta a toda la humanidad. Por eso muchas veces decimos tener la mente de Cristo y queremos seguirlo a Él, pero ni siquiera imitamos el comportamiento de Dios. Porque aún a nuestras pequeñas respuestas, muchas veces quisiera responderle cosas a la gente, pero siempre quiero llegar a imitar ese lenguaje que Jesús tenía. Cómo me encantaba. A cada pregunta de los fariseos Él le redoblaba con otra mayor y los dejaba en su vacío existencial. ¿Cómo me gusta eso? Y siempre trato de ir en esa búsqueda, no de un esquema humano, sino de una enseñanza, como el Espíritu hablaba por su boca y tapaba y los dejaba en el lugar de necedad. ¿Sí? Por eso el enemigo nos hace mirar como por un tubo y nos hace ver los puntos nada más y nos muestra los puntos de nuestro fracaso y nos recuerda en qué año fracasamos en el área de matrimonio, en qué año fracasamos en la finanza, en qué año fracasamos en nuestras emociones, cuál fue la temporada de del momento en que nos empezamos a apartar y desde ahí trabaja. Pero Dios, que está sentado en el trono y que mira el todo de la tierra y sus pies gobiernan y todo está sometido bajo sus pies, no ve cosas aisladas de nosotros. Él ve una obra completa, porque el sacrificio en la cruz no fue para un instante, fue para una eternidad. ¿Entiende? El tiempo de Dios es eterno y Él es todo en nosotros. Entonces Satanás viene con todo el lenguaje contrario, nos deja perdidos. Y es así, a veces estamos desanimados, deprimidos o enojados por una situación. Y como suele decir el mundo, vemos la parte del vaso vacía, pero no vemos lo que está lleno. Vemos lo que le falta, pero otro diría, no sea tan negativo. No hablo de polarizar la vida, ni negativo ni positivo. Eso no es el Evangelio. Pero el Evangelio es fe. Y la fe, la certeza de lo que se espera, la demostración de lo que no se ve. Quiere decir que en los vasos vacíos nosotros vemos vasos llenos. En las imposibilidades nosotros vemos que es el momento en que Dios va a actuar. En el día del pozo, como se predicaba el miércoles pasado, vemos la necesidad de que la gloria de Dios se va a manifestar. Dios decía, ¿quiénes tienen esperanza? Nos decía la semana pasada, aquellos que están en cautiverio. No va a tener esperanza alguien, no necesita esperanza alguien que está libre. La esperanza la necesitan los cautivos, la esperanza lo necesitan los que necesitan algo. El que tiene todo no espera nada, pero el que no tiene nada es el que espera.
Por eso Dios permite al enemigo ataques direccionados a ciertas áreas de nuestra vida y nos deja en nuestra humanidad que sigamos parcializándonos, ¿entiende? Para que nos partamos y entendamos que esa área que parecía el área fuerte de nuestra vida nos dejó en el derrumbe. Y en ese derrumbe, iglesia, es donde Dios quiere manifestar su gloria. En ese cautiverio muchas veces estamos cautivos. No en la tierra donde Dios nos quiere llevar, sino cautivos de nuestros propios pensamientos, porque hemos sido vulnerables a ese ataque y Satanás ha socavado de tal manera nuestro pensamiento y nos ha dejado en un lugar de prisión y con culpa. ¿No pasa esto? Es tremendo como Él sabe de las emociones, porque Él también, hermanos, y lo dice, el otro día escuchaba algo sobre neurociencia y está confirmadísimo, cómo llega desde el inconsciente los mensajes al vientre y ese pequeño que se está criando en el vientre, aunque no tiene su cerebro totalmente desarrollado, aunque todavía él no haya terminado de desarrollarse para vivir allá afuera, él está recibiendo información a su pensamiento. Por eso la neurociencia se está volviendo a Dios y está entendiendo que aún las herencias de las peores enfermedades no es porque se reproduzcan, los genes no tienen memoria, sí tienen una información y esa información sale del pensamiento. ¿Entiende? Por eso cada vez más los científicos están entendiendo que no es luchar contra las enfermedades desde afuera, sino desde el interior del hombre, que el hombre cambie su manera de pensar. De ahí la nueva era, de ahí el evangelio apóstata, pero diríamos el principio bíblico en esto: pensar todo lo justo, todo lo amable, todo lo honesto. Job decía, me aconteció lo que tanto temía. Por eso Satanás toca la línea del pensamiento. Y el campo de batalla de Goliat es el pensamiento hoy. Todos, y veníamos predicando, ¿no? Tenemos un Goliat que derribar. O lo matamos a él o él nos mata a nosotros. Y si somos vencidos por el pecado, decíamos en aquellos, y dice la palabra, seremos esclavos del pecado. Vamos a ser esclavos de lo cual somos vencidos, pero si nosotros vencemos, eso vendrá debajo de nuestros pies. No tendrá más el poder el pecado sobre nosotros, ni la muerte, sino que nosotros vamos a gobernar bajo el Espíritu Santo de Dios sobre todo eso, ¿entiende? Son líneas finitas donde se manipula con palabras. Entonces el Evangelio nuevo arma una burbuja de felicidad y de imaginación y te hace creer que la bendición de Dios viene así como una goma de mascar, explota sobre tu vida y se te pegoteó. Qué espanto, ¿no? El chicle bazooka. Te lo soplaban, se te pegaba todo. Así como que de pronto, ese es el de repente de la iglesia moderna. El de repente de Dios no es el de la iglesia moderna. El de repente de Dios viene a consecuencia de la paciencia, del acuerdo, de la humillación, del oído atento, de perseverar, de quedarse en el aposento, de dejar todo afuera, de la negación, de la fe, de haber creído que Él dijo que volvería, que enviaría su Espíritu Santo. A consecuencia de todo eso viene el de repente. Pero la iglesia moderna solo imita la consecuencia y dice: vendrá de repente Dios y lo hará. Y te pone una fe mágica, una fe de Magiclín, nos pone una fe sin estar conectada a una causa y a la ley de Dios. Porque el miércoles pasado se predicaba, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y el Salmo decía, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Porque Dios no vendrá con una sorpresa mágica de recompensa, como una bendición. Primero hubo una siembra, y como se dijo el domingo, no una siembra económica. No tengo que sembrar dinero para cosechar un árbol de finanzas. No, mi hermano. ¿Qué es lo que siembra el cristiano? Y lo decía el Espíritu y lo viene ministrando estos miércoles, es la fe. Porque el fruto del Espíritu es fe. Y a consecuencia de la fe está la paciencia, la benignidad, el amor, la templanza. Y la falta de fe, la consecuencia es la brutalidad de la borrachera, la mentira, el rencor, los celos, la envidia. ¿Entiende? Cuando uno tiene esos frutos, no tiene que batallar con sus fuerzas,
sino tiene que volver al origen, al lugar donde Dios lo sembró y darse cuenta que tiene que dejar de sembrar para maldad, para empezar a sembrar bajo la justicia de Dios. Yo no puedo sembrar con mis propias fuerzas. Si yo intento sembrarme a mí misma, sembraré mi propia justicia, y de mi propia justicia voy a comer mi propia condenación, porque mi propia justicia, eso es linda, hermosa, inteligente, espejitos de colores, pero en la justicia de Dios soy imperfecta. Hoy se decía, cuando escuchaba a la que estaba dando ahí la enseñanza, decía, está comprobado que el ser humano nace y es malo. Y yo decía, sí, porque somos todos pecadores. Y todos nacemos en pecado. Y decía, el ser humano necesita ser criado y enseñado para cambiar sus hábitos. Por eso los bebés pegan, decía, y tiran los pelos. No lo hacen por motricidad. Y me quedé pensando en todo esto. Y entiendo que yo no me puedo sembrar para fe, pero a través del Espíritu Santo de Dios, a través de esa fe que no puedo explicar, pero que Él me amó de tal manera. Esta semana decía Dios, qué grande es tu amor. Y estaba así como que emocionada, enamorada de Dios. Y dije, realmente yo no te pudiera amar si no hubiera visto primero tu amor. Es como dice la Biblia, le podemos amar porque Él nos amó primero. Me diste tanto, me demostraste tanto amor cuando no me lo merecía, que estoy enamorada, que me compraste el corazón, que me tomaste el corazón y estoy enamorada, así como que, pero ¿qué necesitamos? Por eso siempre digo en los matrimonios, cuando la esposa no está sujeta al esposo, es porque el esposo no tiene acciones bíblicas de gobierno de sacerdote. Sara estaba sujeta a Abraham porque Abraham inspiraba fe, inspiraba gobierno, inspiraba obediencia a Dios. No es me sujeto y me sujeto a cualquier cosa, me sujeto a un hombre que inspira, a un hombre que dan ganas de imitarlo porque uno puede ver esa gloria de Dios, ese respaldo de Dios que camina y dice, yo me sujeto, está medio loco, pero me sujeto porque caminando detrás de Él, veo la gloria de Dios. Y esto es lo que nos pasa con Dios. No nos sujetamos por acciones religiosas, no nos sujetamos por sacrificio, sino por esa obediencia inmediata que se produce en el día del enamoramiento. Él me amó tanto, de tal manera me amó, que yo creí en Él. Y ahora quedé en este idilio del amor. Y aunque vengan muchas aguas, ese amor nadie me lo va a poder quitar. Porque está grabado a fuego, ese fuego del Espíritu que me visitó. El día que me quebranté y me di cuenta que estaba muerto. Que mi crisis era total. Que se había quedado mi vida totalmente vaciada de toda posibilidad. Pero Él vino y como decíamos los otros miércoles, en el mundo espiritual las piedras venían todas direccionadas a mí. Pero tuve una visión en ese instante y vi cómo las piedras se frenaban y se volvían en cámara lenta para atrás. Y entendí, hermanos, que todos éramos dignos de muerte, pero esa gran misericordia, si eso no nos enamora, no sé qué nos va a enamorar. Por eso llorábamos, ¿no? Dios, que no nos falte el entendimiento, guárdanos de caída. Siempre oro y digo, Señor, guárdame de caída. Guárdame de creer que ya llegamos, guárdame de creer que lo entendí, guárdame de creer que puedo ser mejor, guárdame, Señor, guarda mi corazón, porque el ser humano, y uno se siembra en su propia justicia y dice, ya estoy listo, ya soy perfecto, ¿qué nos va a decir la carne? ¿Que quiere morir? La carne no quiere ir al matadero, la carne quiere estar de pie, pero gloria. Volvamos a enfocar las crisis. Y no las crisis sociales. Esta era una crisis tampoco de identidad. Esta era una crisis donde lo que proveía el alimento ya había terminado. Una crisis que tal vez se relaciona con las finanzas, tal vez se relaciona con las posibilidades. Una crisis que hacía que pudiera mantener a un hijo. Había venido una sequía tremenda. Porque el pueblo había sembrado para corrupción, porque el pueblo de Israel había sembrado para su carne, de su carne había cosechado corrupción, pecado. ¿Sí? Lo dice la Biblia. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cada vez que el pueblo de Israel sembró desobediencia, ¿qué cosechó? Cielo cerrado.
Y el cielo cerrado de Dios no es un cielo cerrado de un castigo eterno. Miren qué misericordia. Es un cielo cerrado, temporal, hasta que el hombre entienda y se vuelva al cauce. ¿Puede entender la misericordia y decir gloria a Dios en esta noche? Por eso la prédica del miércoles parecía dura, y era dura, pero venía con esa fuerza de misericordia. ¿Para qué está sembrando? El otro miércoles Dios decía, ¿no? Su aventador está en su mano, cae esa tierra, ¿y qué serás? ¿Fruto o cáscara? Esa parte no la pone Dios. Está la predestinación en el medio, y ese es otro tema, que Dios ya conoce nuestra respuesta. Pero Dios deja que intervengamos, no con nuestras fuerzas, sino con nuestra rendición. Todo el que cree en mí. Entonces la fe pone la parte en la predestinación y me hace ser y entrar en el plan de Dios. Dios tiene un plan. El otro día hablaba con alguien. Dios cuando habla te cuenta el plan que tiene. Ahora, de ahí a que se cumpla no es porque Dios mienta. Es porque está tu parte de entrar en la rendición o decir no quiero. Hubiéramos entrado en un pastorado a los 22 años, pero entramos a un pastorado a los 35 tenía yo y 33 Gabriel. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque Dios no cumplió en su tiempo, porque no nos rendimos en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Por falta de fe. Porque la rebeldía es por falta de fe, porque la necedad es por falta de fe, porque toda nuestra carne es por falta de fe a querer morir. Tenemos miedo de morir porque tenemos miedo de perder, porque estamos arraigados e invertimos en nuestras fuerzas. ¿No es así? ¿Sí o no? Yo cada vez que vengo a una prueba, yo se los confieso, me da unas ganas de perder no sé qué. El pelo, no sé, tenemos miedo, ¿qué nos va a pasar? Vamos al médico, ¿y qué nos da? Miedo. ¿Qué es el miedo? Una sensación térmica. ¿Está mal? No está mal. Algo me detonó. Me quiero cuidar. No quiero entrar ahí. ¿Pero por qué? Porque ahí hay riesgo. Y en realidad cuido tanto mi carne y mi ser que tengo miedo. Pero si supiéramos quién es el que va por delante nuestro, le diríamos al miedo, sal fuera de mí, porque yo sé quién está en mí, que es más poderoso que el que está en el mundo. Pero el lenguaje bíblico lo tenemos del área de Marta, pero a María la tenemos no sé dónde la dejamos. Ahí es cuando Marta está bien que nos recuerde, pero que venga María y nos humille. Porque ahí diríamos, todo lo tengo por pérdida y por basura con fin de conocerle a Él. Si entenderíamos y realmente estaríamos enamorados, diría, viene el fuego, pero sé que lo conoceré a Él, entonces voy con gozo. Entonces es cuando la cara no corresponde a lo que hay en lo que nos está pasando en la circunstancia. ¿Cómo podés estar tan tranquila? Porque yo sé que Él está conmigo. ¿Y cómo sabes que Él está con vos? Porque Él me ama. Porque cada día cuando me despierto, su espíritu me susurra una canción y me da ánimo. Y salgo a la calle con gozo, aunque siga lloviznando. Aunque ese día enfrente un día duro y difícil y no tenga ganas. Su presencia, esa adoración de los ángeles camina conmigo. Y me dice, no sos una más hoy en este territorio. Sos una hija del Dios Altísimo. Los ángeles de Dios caminan contigo. Entonces no soy un superhéroe, una supermujer que puede todo. Estoy caída con ojeras, como media derribada, como media así tirada, pero no estoy muerta, porque Él viene y me fortalece. Eso testifica el otro. Entonces, ¿qué siembro? Siembro mi lágrima. El padecimiento hay que invertirlo, iglesia. ¿Entiende? Si va a llorar, invierta. Ya que llora, inviértala la lágrima. No la tire en victimización, que se hace un río de cloaca, de mal olor. Le va a juntar una raíz de amargura seca que no va a dar ningún árbol de justicia. Mire, Dios está juntando todas las predicaciones de estos miércoles. Siembre la lágrima. Si va a llorar, llore con causa. Llore. Porque algunos cristianos dicen, ¿cómo voy a llorar? Se aguantan. Suelte, por eso uno se contractura acá, ¿vio? Porque no nos queremos quebrar. Y Dios quiere nuestra cerviz al piso. Dios quiere vernos derribados, no porque nos quiera derribar, porque cuando estamos derribados lo conocemos a Él. Porque cuando estoy derribado conozco sus pies y les riego los pies con mis lágrimas.
Entonces nosotros pensando en que tenemos que ser súper cristianos, ¿qué te pasa? Nada, ¿qué te pasa? Llorar. Pero no es por llorar, es caete, hermano. El otro día le dije a alguien, si no sería bíblico caerse, Dios no diría 70 veces cae el justo y 70 veces Jehová lo levantará. Quiere decir que es bíblico. No es que justifique, ande por los rincones. No, mi hermano. Pero es bíblico. Dice, cuando vaya a la tierra, cuando el Señor venga, ¿encontrará fe en la tierra? Porque la fe va a empezar a escasear. Porque vamos a ser probados como el oro fino. Porque estamos en una batalla. Porque tenemos que ser llamados victoriosos, pero en esta carrera nos estamos entrenando, nos tenemos que hacer violentos, porque el cielo se está cerrando, todo el mundo espiritual se está poniendo en contra nuestro para que nos ejerzamos en la violencia. Por eso parece que todo retrocede como la ola que retrocede para atrás. Cualquiera diría, pero el mar avanza sobre la playa, pero esa ola que retrocede para atrás, ¿no traga todo? Cuando yo tenía a mis hijos chicos y en la playa, había que en esos momentos agarrarlo porque la ola te lo arrastra para atrás, pero luego ¿qué hace? Se levanta con mayor ímpetu y se vuelca sobre la playa y correte porque te la dio. Y nosotros tenemos miedo cuando todo va para atrás. Ese instante de crisis solo miramos que vamos a perder. Pero Dios dice, no vas a perder nada, no vas a sufrir pérdida como la nave de Pablo. Todos van a ver mi gloria. Por eso quieres ver gloria, ama el día del pozo. Quieres ver gloria, ama el día de la tinaja vacía. Quieres ver gloria, ama el cautiverio. Porque ahí desarrollarás la esperanza que nadie te dejará, nadie te verá avergonzado. Esa esperanza que no nos avergüenza es en el día de los cautiverios. Por eso, hermano, en el día de la tinaja vacía, lo que tenemos que hacer es invertir la lágrima en fe, invertir la tristeza para que luego nazca el gozo en nuestro corazón. El gozo no viene, el gozo del Señor no es una emoción, ¿sabe? No es la alegría. El gozo está a pesar y sobre y encima de las circunstancias. La alegría es circunstancial, pero el gozo del Señor, el gozo de la salvación es, aunque padre y madre me dejen, aunque no tenga nada, aunque todo venga en contra. Es la seguridad en Cristo. Israel había sembrado para muerte y estaba cosechando cielo cerrado, pero como dije antes, Dios pondría a este Israel y esta tierra en un lugar delante de sus ojos para que se arrepienta. Porque cada instante, aún cada fallo de nuestra vida, cada vez que podríamos ser derribados y muertos, por su gran misericordia, que dice la palabra, podríamos haber sido consumidos, dice Jeremías en Lamentaciones. Pero grandes fueron tus misericordias, grande es tu fidelidad cada mañana. En esa carta de lamentaciones, en esas endechas de muerte, Jeremías canta y escribe y dice sus poemas. Pero grandes fueron tus misericordias. Por eso, si aún el hombre tiene oportunidad de algo, mejor ponga su boca en el polvo. Porque si no fuera por Dios que hoy te dio la vida, que hoy impulsó tu corazón, que hoy hizo que tus glóbulos lleven el oxígeno, tú estarías muerto. Pero no solamente muerto físico, estarías muerto por una eternidad, si no fuera por la sangre de Cristo, ¿entiende? Dios siempre va a poner al hombre en un lugar y le va a permitir la crisis. ¿Quién las prepara, las crisis? ¿El enemigo? Sí, pero como decíamos, ¿no? Él ha creado y ha permitido al herrero crear sus armas para destruir, dice Isaías 54. Él pone ahí, Él permite. Él le dio los dientes al león. Él permite muchas veces las cosas que estén bien cerradas y que queden bajo oscuridad, para que aprendamos que sin Él no somos nada, que separados de Él nada podemos hacer. Queremos ser fruto, pero queremos estar separados bajo nuestra conveniencia y bajo nuestra ley. La ley espiritual se sigue cumpliendo. Pecado, cielo cerrado. Pero en el medio de toda la escena, una mujer de la cual se le presenta, y todos sabemos la historia, un profeta. No me voy a centrar en toda la historia,
sino me voy a centrar en este momento específico cuando dice el verso 15, entonces ella fue e hizo. Dos verbos. Fue e hizo. Dos partes de una gramática que no es gramática, es vida en Cristo. Entonces ella fue e hizo. Esos dos verbos representan el secreto del Evangelio y un secreto ministerial. Eso quiero predicar. Ella fue e hizo. Bueno, ¿cómo le dijo el profeta? Porque siempre hay alguien a quien seguir, alguien que escuchar. Aquí representaría la voz del Espíritu, el modelo de Cristo, el modelo de Pablo, cuando dice, sed imitadores de mí como yo soy lo de Jesucristo. Entonces ella fue e hizo. Otra vez la siembra y después cosecharía. El Evangelio no es un evangelio de religión de acciones, pero la fe se revela en obras, ¿no es así? Por las obras de muchos vamos a ver la fe. La fe sin obra es muerta. Y puede haber obras sin fe, puede haber obras de caridad vacías de fe. Pero el que tiene fe se mueve y hace. ¿Qué voy a hablar aquí hoy? ¿Fue e hizo qué? ¿Fue a las naciones? No, por un rato dejemos ya las naciones. No sé cuándo voy a volver a predicar de naciones, sinceramente. Porque no se le puede seguir predicando a una generación que vaya a alcanzar naciones cuando no puede alcanzar su propia vida. Cuando no puede someter su propia vida. Hace unos domingos atrás fuimos con mucho esfuerzo hasta Morón. Y Gabriel decía en el púlpito, cuánto estoy pidiendo que colaboren aquí. Y me quedé pensando en esto, ¿no? Y mi pensamiento fue, queremos ir a las naciones, pero no vamos a la vuelta de casa. Queremos ir a las naciones, pero no podemos sacar un pie, hay veces, de nuestro ombligo. Y lo digo con respeto, pero no lo digo de una manera peyorativa. No lo digo como que de este lado se puede y ustedes no pueden. Lo digo como seres humanos, como seres naturales. Queremos llegar lejos. Queremos lo grande de Dios, pero en el día de la pequeñez, el fue e hizo no se manifiesta. Ese fue e hizo es un secreto ministerial. Hace un par de años atrás Dios nos dijo, nos hablaba, y ustedes saben el testimonio, le daba palabras a Gabriel, le decía, haz esto. Iba y lo hacía a los días. ¿Por qué saliste a pegar? No, no te quiero con tus fuerzas. Decía, en esta semana vas a recibir. Venían meses y meses y meses y meses de miseria. Bueno, nos fue probando. Fue en diferentes temporadas. Terminó una temporada, dijo, te enseñé paciencia. Vino otra temporada, dijo, te enseñé fe. Pero la última temporada, cuando lo contradecía todo el tiempo, pasó y dijo, ahora te enseñé obediencia. Porque son los tres pilares ministeriales. Fe, paciencia y obediencia. ¿Se pueden separar? No. Porque el que no es obediente no va a ser paciente. Porque el paciente es paciente porque es obediente. Y espera porque tiene fe. Está todo junto, ¿se da cuenta? No tiene fe el que no tiene paciencia. Trabaja todo junto porque es la columna vertebral. Por eso la prueba produce paciencia, la paciencia esperanza y la esperanza no avergüenza. Y en todo ese círculo, en todo eso, está la obediencia. Espero porque me someto no por sacrificio. Abraham no levantaba el cuchillo por sacrificio. Abraham levantó un cuchillo por obediencia. En el 2010, tirada en la cama, dije, ¿qué querés? No entiendo, Señor. Y Dios claramente me dijo, es que no quiero más tu fe de sacrificio, quiero tu fe de obediencia. Tardé otros tantos meses en entender de qué se trataba lo que Dios me quería decir. Por eso yo sé que mucho predicamos y gran parte de la iglesia hoy piensa en el sacrificio. No tengo que faltar, tengo que hacer. Voy a hacer esto para el pastor, voy a hacer esto para la iglesia, entonces voy a agradar a Dios. No, mi hermano. Pero cuando hay fe también se hace. Y me dice, ay, Gabriela, me estás volviendo loco, esto es un misterio. Sí, se tiene que revelar. ¿Qué pasa, hermano? No hemos aún conocido, no nos hemos enamorado de este Dios.
Cuando me enamoré de Gabriel, Gabriel no tenía nada literalmente, nada. Vivía en una casa humilde, tenía una sola camisa de vestir, toda gastadita. Él se agachaba a orar y tenía agujeros en la suela de los zapatos. Tenía un solo jean y a mí no me faltaba nada en mi casa. Iba a escuela privada, tenía lo mejor inglés, estudiaba piano, estudiaba dibujo, era la niña perfecta. Y me encontraba enamorada de alguien que tal vez en lo humano, ¿qué me podría ofrecer? Y era la gran preocupación de mi papá. ¿De qué van a vivir? Pero de lo circunstancial que cualquiera podría decir, tiene plata, no tiene plata, tiene título, no tiene título. Encima decía que iba a viajar, que iba a ser misionero, me ofrecía. Pero ese amor adentro, eso que imantó y que fue del Espíritu también, me hacía no ver las circunstancias. Y decía, no importa los costos, no importa que no tenga. Claro, llegaría el día que yo estaría en una casa con frío, con barro tal vez, estaría con muchas carencias y sería puesta a prueba. ¿Pero qué era? El amor. Por eso dice el amor todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. Yo estaba enamorada, entonces a mí no me importaban los sermones de mi familia. No me importaba. Yo decía, me entraba por acá, literal, yo ponía cara de buena así, salía por acá y decía, yo me voy a casar con este hombre porque en sus ojos y en su estilo de creer, es un modelo de creerle a Dios, me inspiraba ese amor y ese amor se me hacía irrenunciable. Entonces no era un sacrificio para mí no tener salidas o no hacer ciertas cuestiones, no era sacrificio, era amor. La iglesia hoy, nosotros como iglesia, yo siento que hemos perdido ese amor, no porque Dios haya debilitado su trono, sino porque nosotros nos hemos enamorado de otras cosas. Por eso viene la crisis y por eso un día se cierra el cielo y todo se tiene que terminar. Para que nos volvamos a enamorar de Él. Él es la fuente de toda justicia. Él es la fuente de conocimiento. Él es la fuente de poder. Él es la fuente de autoridad. Él es el fuego que nunca se apagará en esa lámpara que está en mi corazón. Él es la palabra viva que descendió del cielo. Amén. Me tengo que volver a enamorar. Y Él nos ha enamorado primero. Toda la escena de la viuda. Pero en el instante de cerrar un capítulo de sequía, de pecados, de consecuencias, se estaba probando la obediencia de una iglesia de los últimos tiempos. Porque la obediencia, y voy cerrando con lo que hubiera querido poner de título, pero era al final, por eso no se los dije. La verdadera obediencia se prueba en tiempos de crisis. Venía para acá y decía, Señor, ¿qué predicó? La viuda de Sarepta. Dije, ¿otra vez? Sí, porque la obediencia verdadera del Espíritu se pone a prueba en tiempos de crisis, no en tiempos donde todo está bien. Y me recordó el Espíritu una canción muy antigua que decía, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Fácil es sembrar cuando el sol está, cuando el viento viene en la dirección que necesito. Pero cuando está todo nublado y viene el ventarrón, salir a sembrar porque Él dijo, sal y siembra la semilla porque a su tiempo vas a recoger fruto. ¿Qué nos pasa por dentro? Cuando Dios dice, dame todo primero a mí. Este era el momento de la siembra. En esta viuda, esta Eclesiastés 11:4, el que mira los vientos nunca va a poder sembrar. Porque la realidad natural de esta viuda eran vientos contrarios allá afuera. ¿Qué sentido tenía ir a sembrar si el viento vendría y se lo llevaría todo? ¿Qué sentido y coherencia tiene darle todo a un desconocido que se dice profeta mientras que mi hijo y yo estaríamos muriendo? Pero acá lo que se estaba poniendo a prueba no era un milagro de multiplicación. Acá no, sí está también la multiplicación, pero la centralidad, creo, de este pasaje es la obediencia en tiempo de crisis. Todos obedecemos y somos grandes adoradores cuando todo nos va bien. ¿O no es así, mi hermano? Y Satanás, que sabe por dónde entró en la matriz de nuestra madre, nos viene con su refrán y dice,
¿Viste? No podés ni estar de pie. Derrotado. ¿Viste? ¿A quién le vas a seguir predicando? Mira cómo estás. Pero usted acuérdese que la justicia que camina de la mano con el amor y el amor que es justicia, dice, cada vez que el justo caiga, cada vez Jehová lo levantará. Entonces uno dice, aunque ya no pueda ni tenga nada en mi vasija, aunque sea lo último que tengo para verter, aunque se me haya acabado todo a mi alrededor, yo en ti confiaré. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. Entonces sale de nuestro interior contrario a nuestra voluntad, porque ya el Espíritu gobierna la voluntad. Ella fue e hizo. ¿A dónde van? Él levantó el cuchillo y a punto de clavar, la voz de Dios le dijo, detente, porque he visto que me amas. Detente, porque he visto que tienes tus prioridades en orden. ¿Por qué? ¿Por religión, por sacrificio, por amor, por pasión? Porque lo único que Dios está buscando de nuestro corazón es la obediencia que viene por el amor. Entonces en esa obediencia con amor nace el verdadero temor de Dios. No puedo desobedecer a este Dios tan grande. No puedo. Ay, toda mi carne no entiende. Pero no puedo desobedecer a un Dios tan grande. Porque si de tantas me llamó, me sacó, me liberó, ¿cómo dudaría? Les testifiqué la semana pasada, le dije ese lunes, si todos nuestros enemigos son reales y tú los pusiste ahí para derribarnos, que nos derriben ahora. Pero si esos enemigos son por causa de la fe y tú quieres manifestar tu gloria, manifiéstate. Porque yo prometí, hace 15 días renové un pacto con Dios, dije no voy a dudar más de lo que me muestras. Solo que en mi cronos no veo y no entiendo, pero en el mundo espiritual está hecho y pronto le cuento un testimonio. ¿Entiende? ¿Qué fue? ¿Mi fe de sacrificio? No. Desde las crisis más profundas existenciales, diríamos, que ni los psicólogos pueden llegar con su mano más profunda de técnicas. Ninguna terapia, nadie puede llegar a la existencia más profunda. Y hoy me hizo reír tanto la persona que nos daba esta enseñanza de otro tema, de los conflictos del hombre ahí, del mundo. Pero ella decía, y se reía, y decía, usted va a hacer terapia 25 años, mire lo que dijo, y la terapia le va a ayudar a acomodar, pero va a seguir tapando su ridiculez, y en algún momento de la vida, y si usted gastó, yo podía entender y decía, Dios, esta mujer, porque todo el sistema está tratando de volver a los comienzos, porque Él viene pronto. Él viene pronto. Nadie puede cambiar mi miseria, nadie pudo cambiar mi vergüenza, nadie podía cambiar mi timidez, nadie. No me conocieron ustedes. Gabriel un poco me conoció de tímida que era, y no tanto, pero nadie me conoció lo miedosa que yo era, nadie me conoció, pero solo el impacto de su amor. Porque volcar la tinaja y dar la última gota podría ser la perfecta ley de sacrificio. Y quedaríamos para el cuadrito de la iglesia. Y terminándosele todo, entregó la última moneda y todos aplauden. Entonces se le hace el cuadro de honor al pastor que vendió todo. No, mi hermano, no es el sacrificio humano. Porque Samuel le decía a Saúl, Dios no se agrada de los sacrificios, porque aún en el sacrificio puede haber rebeldía en el corazón. Pero este fue e hizo. Entonces ella fue e hizo. Fue por la obediencia que se gesta ese Dios de Israel que vendría, y ese círculo de la profecía una vez se restauraría, porque Él le dijo, porque así dice Jehová Todopoderoso, el Dios de Israel, nunca más el aceite de la tinaja va a escasear. Se da cuenta que se fue e hizo.
ese instante de obediencia no estaba vacío ni desprendido de la fe. Ella estaría escuchando lo que Dios haría en un acto de amor. María, cuando quebraba su perfume, no hacía sacrificio ni se hacía poner en vidriera. Ella le daba todo al que un día le había dado todo. Cuando se nos revela el todo de Dios, por eso Satanás te hace ver en partes la vida. Por eso Satanás te deja con partes de situaciones y ahí clava la espina del resentimiento. Hermano, ¿sabe qué rápido se va el resentimiento? Cuando entiendo que Dios es juez, que Dios es mi todo, y si Él me ama, ¿qué me importa que no me amen los demás? ¿Qué me importa que los demás me desprecien? Entonces perdono. Como decía el pastor, en griego dice, perdonar es ese sentimiento a mí no me pertenece, lo arrojo. Perdonar es arrojar. Cuando entiendo que Él es mi todo, pero mientras que no entienda que Él es mi todo, yo quiero mi justicia, quiero mi dignidad, quiero mi razón. Ella ya no tenía más nada que perder, por eso las crisis son necesarias para poner a prueba una obediencia de fe, no una obediencia de sacrificio. Estamos llenos de rituales de sacrificios y una obediencia de sacrificio. Pero Dios en este tiempo, lo único que está queriendo hacer con su iglesia es volver a enamorarla. ¿Se ha dado cuenta? Tendría que estar castigando a esta generación corrupta que está como en el tiempo de Noé, esperando ver para creer, y la puerta se le está cerrando en la cara. Sin embargo, su extensa misericordia y su renovarla, como dice Isaías, con amor eterno te he amado, por cuanto quise renovar mi misericordia contigo. Por eso Jeremías decía, grandes son tus misericordias cada mañana. Era un llanto amargo porque lamentaciones eran cartas de dolor. Eran cartas horribles de tristeza profundo porque Israel estaba en el cautiverio. Pero Él decía con su boca abierta, cada mañana renuevas tu misericordia. No es motivo poderoso para recobrar el gozo de la salvación. Entonces uno ya no mira lo que le queda en la tinaja. Aparecen esos dos verbos. Entonces ella fue e hizo conforme lo que este profeta le había dicho, no creyendo al profeta, sino devolviéndole a este Dios que hasta aquí la había sustentado, sino sabiendo que la causa de su sequía era la desobediencia. Ese fue un acto de arrepentimiento. Oh Dios, vuélvenos y nos volveremos a ti. Entonces Dios no vuelve diciendo, bueno, dale, entra. Dios dice, bueno, ok, te pongo otra vez en prueba. Vendrá esta crisis, ahora créeme que soy tu Dios. Cuando cantamos, vuélvenos a ti, nos volveremos. Le estamos pidiendo a Dios otra instancia de prueba para salir aprobado. ¿Queremos salir como obreros aprobados o qué? Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufra, invierta el padecimiento, inviértalo a tierra. Muera en el padecimiento. Claro que esta mujer negó todo lo que tenía, su propio hijo. No lo alimentaría por darle a este hombre primero, que era la voz del Espíritu, nada menos. Era la voz de Jehová de los ejércitos en el Antiguo Testamento sobre la faz de la tierra. Era el mismo Señor hablando por la boca de sus profetas. No era cualquier cosa. Nosotros nos rendimos y obedecemos al sistema, ¿o no? Vivimos doblegados al sistema. Lo que el sistema dice hacemos. Por eso existe la cultura y las diversidades en los pueblos. Porque estamos doblegados por la idiosincrasia del sistema donde vivimos. Y si en este país se come a la mesa, sentado en una silla, nos sentamos, pero en otras partes del mundo comen sentados en el piso. En Brasil te dan el platito y te sentás donde vos querés y comes con el tenedorcito todo mezclado, y esa es su cultura. Nos doblega el sistema, pero no nos dejamos doblegar por este Dios. Estamos más preocupados cómo tenemos que ser seres humanos y dignos según la humanidad dice. Y no nos ocupamos cómo Dios quiere que seamos como sus hijos en esta tierra. Por eso podríamos escribir en las remeras, no somos de este mundo.
Pero en realidad digo que mentirosos somos de este mundo. Y luego queremos las bendiciones de su reino. Y Él nos exhorta y nos dice, busca primero mi reino y su perfecta justicia, y luego lo demás vendrá por añadidura. La obediencia que no viene del sacrificio es búsqueda por amor. Me voy a quedar, lo voy a amar, no importa lo que tenga para ofrecerme, importa mi corazón y el amor que hay entre los dos. Entonces vendrán las muchas aguas y no lo podrán apagar. Porque ahí aparece, puedo vivir en abundancia o no tener nada. Lo he vivido todo, decía Pablo, y aun cuando no tengo nada es como si lo tuviera todo, porque Él venía a ser su todo. Por eso Él decía, si muero, muero, y si vivo, vivo, porque para mí, cada vez que estoy muriendo, cada vez que me estoy sembrando, cada vez que abro la puerta y el viento viene en contra y yo por fe siembro la semilla, Él es mi todo, Él se está manifestando en mí. Cada vez que pongo una semilla en circunstancias adversas, estoy entrando al pozo de los leones. Y eso está sucediendo en el mundo espiritual y en el mundo natural para que su gloria sea revelada en nuestra vida. Y la nube de testigos que tenemos alrededor, vean que corremos una carrera legítima, despojándonos de todo peso de pecado, corriendo por fe y no por circunstancia. Entonces ahí es cuando viene la verdadera bendición, que se recoge vida eterna y multiplicación del aceite. ¿Puede entenderlo? Diga gloria a Dios. Salió. Entiende el secreto de la iglesia. Porque fe y obediencia, estamos llenos de moralistas y mejores que los cristianos. Hay gente responsable y gente de palabra, gente que da todo, sí, literalmente. ¿Cuántos van como auxiliares y como ayudantes a esas zonas de guerra y dejan sus vidas? Y tienen una causa por otro ser humano. Dios sabe. Y eso es lo que hacemos a veces como cristianos. Vivimos de apariencias. Pero la apariencia no nos da cuando hay que volcar la última gota. Yo sé lo que les digo, porque fui la primera en protestar. Gaby, estás re loco, ¿qué le vamos a dar de comer a nuestros 3 hijos? Porque es bíblico que le pongamos la mesa todos los días. Gaby, la mejor prédica es la viuda de Sarepta. Una cosa es predicarlo, otra cosa es vivirlo. Me clavó un puñal. ¿Por qué me sujetaba a sus palabras? Primero, porque me redarguyó el espíritu. Segundo, porque como les dije antes, mi amor y mi enamoramiento era que veía un hombre de fe y me animaba a sujetarme, porque yo decía, este me arrastra por el surco de la fe. Prefiero llegar toda rajuñada, pero detrás de este voy bastante segura, porque he visto que Dios lo restaura, he visto que Dios lo ha levantado. ¿Entiende? Que a causa de uno que le cree a Dios, miles en una generación pueden ser levantados. Un Nehemías que levantó la primera piedra y se volvió a la tierra de Jerusalén a restaurar. Todo Judá y todo Benjamín se abrieron detrás de él. También los enemigos. Es bíblico, se van a levantar otros también. Ese día entendí que la fe de Gabriel, o mejor dicho, ese día no entendí nada, perdón. Después de años entendí, ahora entiendo, que la fe que él tenía o que todavía tiene cuando sigue vaciándose o perdiendo lo que sea, que no importa, es porque no es de sacrificio, es por amor. Por eso cuando se canta, no sé, ¿por qué, Señor, tú me tocaste? Lloramos porque de verdad en todo mi ser no entiendo cómo pudo haber perdonado semejante miseria humana. Pero es tanto su amor que siento su perdón, que cuando Él me dice, ¿a dónde vas? Yo digo, ay, sí, ya sé. Vení, dámelo todo. Y uno hace esto, no por sacrificio, no me obliga a nadie, lo amo. Ya que me iba para el otro lado, pero entonces, ¿cómo vuelvo a Él? ¿Cómo fue esta viuda? Entonces fue, y ya termino, fue e hizo. No fue cantando por los montes y collados.
habrá ido pensativa. Fue como cuando nos caemos para que el Señor nos levante. Fue tal vez derrotada en su carne, pero algo adentro de ella la vertebraba en una obediencia santa. Si le hubieran hecho un reportaje en ese instante, hubiera dicho, no sé por qué estoy obedeciendo, pero estoy obedeciendo. Es ese momento de que, Gaby, no puedo más, pero no sé cómo sigo. Me despierto y sigo respirando. Y todavía hay un susurro que me levanta. Eso es porque mientras que vamos a buscar la última gota, en esa última gota se va a mostrar nuestro fracaso humano, que nuestras cosas se acaban. Pero cuando todo lo nuestro se acaba, comienza el poder de Dios. Amén. Ella fue a buscar su última miseria, iglesia. Por eso el otro día le dije a alguien, cáete, es muy bíblico y es muy bueno caerse un rato para que Él venga y te levante. Porque cuando Él viene y nos levanta, nos da una tinaja llena, la nuestra estaba vacía, pero la de Él está llena. La nuestra está en tierra extraña, sin saber qué hacer, pero es la esperanza de los pueblos. Eso es amor, iglesia. Por eso quiero cerrar esta prédica diciéndole, las crisis solo vienen a nuestra vida para poner a prueba la verdadera obediencia. Y la obediencia que Dios quiere en este tiempo es la obediencia de fe y la fe que nace en el amor. Porque de tal manera Él amó al mundo, que ha dado su único hijo, único, todo lo que tenía, para que todo aquel que en Él crea. Y ya sabe, si tiene fe, va a vivir en obediencia. Amén, póngase de pie, vamos a orar. Ahora entendí otra parte, que el Espíritu Santo golpee y haga su obra con su martillito y su cincel y le parta el corazón, el pensamiento esta madrugada, que lo haga llorar y que lo haga derretir en su presencia, para que solo se produzca en la madrugada. Oh Dios, perdóname. Porque Él ya sabe que queda la última gota de aceite. Él sabe mejor que nosotros que quedó lo último. Pero es fácil probar la obediencia cuando todo está bien. Por eso Él prueba la obediencia cuando no tenés fuerzas, no tenés ganas. Prueba el gozo de la salvación cuando estás bien enojadito, cuando todo está feo. Es fácil tener gozo de la salvación un domingo después de la Santa Cena que todos cantan y danzan, me gozaré y me alegraré. Pero cuando el cielo está cerrado y la gotera la tengo encima y me cayó la carta documento y nadie se acordó, no recibo un mísero mensaje de oración. Ahí viene la fe de obediencia. Porque en realidad estábamos esperando que los hombres nos amen y no entendimos que el primero que nos amó fue Cristo. Y ahí se nos revela, aunque todo el universo te deje, yo te recogeré, mi amado, mi tesoro especial. Porque para mí eres especial tesoro. Nunca te compares más con el soberbio. Siento que Dios está cerrando unos días y está juntando todas las palabras. El profeta Malaquías vio también la siembra de corrupción de los sacerdotes y recogían cielo cerrado. Joel vio como la langosta se comía todo. Jonás conoció el vientre de una ballena. Pero cada vez que alguien se vuelve, y esto no es nada más un acto emocional de volverse, ya ahora es obediencia por amor. Ahí se puede levantar el cuchillo y matar lo que más queremos. Entiende el secreto del Evangelio que se nos está revelando. Entiende, es como una semillita pequeña, el secreto de cómo seguir de pie en tiempos tan difíciles, cuando todo está adverso. Porque el mal irá en crecimiento. La maldad va a crecer. Y dice la Biblia que el amor de muchos se va a enfriar. Ya no va a haber amor por la obra, no va a haber amor por los perdidos, no va a haber amor por la predicación. Es triste,
pero ya está escrito. Por eso tendremos que hacernos violentos. Y la violencia no es correr 100 kilómetros por hora. La violencia es darme la vuelta y volverme a su propósito, cueste lo que me cueste. Aunque no vea nada, aunque el cielo esté cerrado, aunque todo esté en contra. Confiar, confiar, confiar. Dios, hasta aquí no trajiste, Dios. Si somos objeto de alimento de nuestros enemigos, que nos coman de una vez. Pero si ellos están ahí para que mi fe sea fortalecida, ¡oh Dios! Quiero pegar el salto más alto en la fe, por amor. ¿Dónde huiré de tu presencia? No me puedo escapar, quedé atrapada en este amor. ¿A dónde voy a volver? ¿A qué otro Dios le voy a creer? Y si me fallara, y si nunca más abriría los cielos, no lo querría. Él es justo, dice la Biblia. ¿Puedo yo decir me falló? Él es justo. ¿Se da cuenta que sembramos nuestra justicia mientras que decimos que pedimos su justicia? ¿Cómo no me abriste el cielo? Él es justo y si no lo abre, no lo abre. Y es justo también cuando no lo abre. Es justo también cuando no nos multiplica y es justo también cuando perdemos todo. Él es justo y nosotros somos injustos. Por eso solo, iglesia, enamórate de Él. Señor, gracias por esta palabra, gracias por esta predicación. Que toda la fuerza del Espíritu Santo caiga en ese permanecer, no en nuestras fuerzas. Levántanos, Dios, porque estamos casi que caídos, pero sabemos que tu palabra se cumplirá. Cada vez que el justo se cae, Jehová lo levantará, multiplicará y su promesa será: nunca más faltará el aceite en la tinaja, nunca más andarás como derribada, porque el amor y la misericordia, sendas de justicia me guiarán, porque el amor y la misericordia de Dios nunca te faltará. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.